Empezamos. Listos. Pues muy buenos días. Muchas gracias por estar. El día es martes 2 de diciembre. Me estoy comiendo un día de diciembre para concluir con nuestro 11º libro, Lo que no tiene nombre, escritora colombiana Piedad Bonet. Es una gran poeta, escritora, profesora, tiene premios importantes y tiene una pluma, una forma de escribir pues elegante, a pesar de que lo que escribe no es dulce. Entonces es sobrio al escribir y pone en ti todos los sentimientos a flor de piel para que tú hagas tus propias conversaciones a futuro, ya sea internamente o con algún otro familiar, ¿no? Entonces, con este libro terminamos y vamos a descansar todo el mes de diciembre. Si ustedes me permiten y desean continuar y reanudamos, nos estaríamos saludando hasta el martes 20 de enero. El martes 20 de enero empezamos. Van a ser 4 charlas que tengamos en enero. Escogeré algo muy chiquito para ahora sí no perder ritmo. Si ustedes quieren continuar, que no perdamos ritmo y que nos podamos poner de propósito 12 libros en el 2026, uno por mes. A ver si nos funciona. Y pues bueno, el mes amerita platicar del futuro, amerita platicar del próximo año que se acerca. Ya estamos a menos de 30 días de decir feliz año nuevo. Y eso impresiona mucho porque siempre vemos como un año nuevo, como un libro nuevo, como una libreta, una página en blanco, una oportunidad de replantearte lo que no hiciste, pero nos tenemos segundas oportunidades, siempre son muy válidas, así que siempre hay una segunda oportunidad para llegar a ello. Y hoy cierro nuestras pinceladas de lectura con esta escritora Irene Vallejo y nos va a platicar en este relato, que formó parte del Heraldo de Aragón, el periódico en España, de columnas que tenía semanales, una que hoy platica de esta manera y dice así: hoy por hoy. Entonces, Irene Vallejo redacta lo siguiente: hoy por hoy. La impaciencia es un desorden del apetito de vivir. Significa sacrificar el día de hoy a las ganas de devorar nuestro futuro. El problema es que la mayoría de las veces ese futuro resulta ser un gran estafador que se beneficia de un prestigio desproporcionado. Ya lo decía el filósofo Séneca y lo escribió de esta manera: los que hacen sus planes para un plazo largo suprimen el día bajo promesa de lo que llegará. Si nos acostumbramos a anticipar con el deseo y con la mente el porvenir, renunciaremos con desgana y de la manera más absurda al tiempo que tenemos hoy, a nuestro presente, que está cuajado de posibilidades. También lo decía el poeta Marcial, quien creía que hay que disfrutar el instante con claridad, con actitud protectora y vigilante, dándole todo el peso de la atención. El poeta Marcial pensaba que no hay afirmación más saludable de nuestras ganas de gozar. Después de todo, el mayor poder es ser feliz. Por eso Marcial escribió: siempre estás diciendo que mañana vivirás, pero dime, ¿cuándo va a llegar ese mañana? ¿Está muy lejos? ¿Dónde? ¿De dónde hay que traer ese mañana? ¿Por cuánto puede comprarse ese mañana? ¿Acaso vivirás mañana? Ya es demasiado demorarse el vivir hoy. ¿Sabes quién es sabio? Pues quien vivió ya el ayer. Así que conviene recordar que el mañana se convertirá humildemente en ese hoy cuando llegue a nosotros. Es un juego de palabras, me gusta el hoy por hoy, así tal cual, vive hoy, un día a la vez, el hoy, y lo pego con lo que les mencioné antes. Ya estamos a menos de 30 días de decir feliz año nuevo. ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué tenemos en la lista por hacer? Pero si terminamos haciendo conciencia con este pequeño relato es: suprime esas ganas de devorarte el futuro. Mejor vive el hoy, vive el presente, porque ya mañana será muy tarde. Así que pega perfectamente que nos llegan las prisas, nos llegan todas las convivencias, las reuniones, posadas, planear con quién vamos a estar, si celebramos Navidad, con quién vamos a estar en la noche buena, en la noche vieja, con quién vamos a estar en la noche nueva. Entonces, todo eso llega como a pesar tanto que no disfrutamos el hoy por hoy. Así que lo dejamos como en la conciencia y ojalá lo podamos poner en práctica.
Y el segundo relato de este libro, El futuro recordado, se llama Principiantes y habla de el primer día del año, 1 de enero. Así que también va muy ad hoc y cerraríamos con lo que no tiene nombre. Dice, Principiantes. Entre todos los comienzos posibles, la tradición europea eligió el día 1 de enero para empezar el nuevo año. Quizá porque en Europa, envuelto en esa neblina o en la nieve, el mundo parece en esos días una página en blanco. En otras culturas, sin embargo, esa jornada invernal es solo un más del collar de todos los días del año. Pero si retrocedemos en ese pasado remoto, encontraremos un calendario distinto. Por ejemplo, en la Roma republicana, el año tenía los mismos 12 meses que ahora, pero el año comenzaba en el mes de marzo. Nuestro calendario actual lo delata. ¿Por qué? Pues porque los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se llaman así porque ocupaban el séptimo, octavo y noveno y décimo mes del año. Entonces, la primavera delimitaba entonces el paso al tiempo nuevo. En Roma, el año empezaba en la primavera, en el mes de marzo. El fin de año es tan solo una convención. Pero ¿qué pasa? Ese fin de año, ese 31 de diciembre en la vida de todos nosotros, tiene un profundo valor simbólico. Es una época de balances, donde afloran recuerdos, remordimientos y buenos propósitos. Los romanos, por ejemplo, personificaban esas emociones en el dios Jano. Y se los voy a compartir. Ese dios Jano es el que tenemos aquí en pantalla. Fíjense esta escultura y dice, los romanos personificaban esas emociones en el dios Jano, que ha dejado su nombre al mes de enero. Esto significa la palabra janeiro, January en inglés. Entonces, Jano lo relacionaban los romanos con el primer mes, enero. Jano era el patrón de los portales, de los umbrales, del amanecer, de las transiciones, del lenguaje. Era una puerta al entendimiento. Esa estatua representaba al dios con dos rostros, y si se fijan, ahí están, uno espalda con el otro, uno vuelto hacia adelante y otro hacia atrás. ¿Y qué significaba el dios Jano? Unía el pasado y el futuro. Con esa mirada bifronte, esta divinidad que es antigua y ambigua, nos recuerda que un final es siempre el lugar donde algo empieza. Así que aquí termino y el título se llamaba Los Principios. Nos remonta a cómo se formaban los 12 meses del año, cómo se llamaba el mes marzo, que era el primero para los romanos, y nosotros para el calendario que manejamos es enero. Y esa estatua, cómo te dice el pasado y el futuro. Así que empecemos con el pie derecho, planteemos no nada más remordimientos, yo creo que me quedaría con la palabra de propósitos, que no sea nada más una época simbólica de balances, de remordimientos y de buenos propósitos, sino solamente de cosas buenas que nos vayan a pasar, decretarlo. Creo que si lo decretamos, ya, aunque parezca lejano, estamos a 2 de diciembre, podemos hacer que cambie mucho cómo va a plantearse el mes de diciembre en nuestras vidas. Pues bueno, ¿listos? ¿Les gustó? ¿Les gustó el dios Jano? Yo no lo había visto, yo no sabía esa relación, no sabía que marzo era el primer mes del año en épocas de tiempos o siglos atrás y cómo Jano representa lo antiguo y lo futuro. Así que invoquemos y decretemos. Pues vamos a terminar con Piedad Bonet. Si me acompañan, dejo la pantalla de fondo. Ella es la escritora con la que estuvimos pues descubriendo un cachito de su vida que nunca se va a borrar. Estuvimos pues, procesando junto con su literatura la enfermedad de esquizofrenia, de psicosis que sufría su hijo Daniel, quien fallece en mayo del 2011. Daniel, el 14 de mayo del 2011 se quita la vida en Nueva York cuando él estudiaba como un posgrado de arte en la Universidad de Columbia. Uno de los psiquiatras, después de todas las peripecias y persecuciones que tuvo en ataques psicóticos cuando venía de un viaje de Brasil, donde hizo escala en Lima y donde cambian de psiquiatra, pues le preguntan los papás de Daniel, llamados Rafael y Piedad, le preguntan al último psiquiatra, ¿podrá Daniel seguir persistiendo en su sueño de estudiar fuera del país? ¿Podremos nosotros tener un mínimo de tranquilidad cuando viva lejos Daniel? ¿Y qué pasa?
Rafael y Piedad esperan esa respuesta de ese hombre al que le están sumamente agradecidos, pero al que también le perdonan su frialdad y su distancia. Y el psiquiatra responde, claro que sí. Dice, Daniel será totalmente capaz de llevar esa vida en la Universidad de Columbia en Nueva York. Así lo predice y lo que sigue en este libro que ya vamos por terminar es un libro de 130 páginas. Estoy en la 107. Voy a hacer brincos en las charlas para tener como los fragmentos más simbólicos. Pues, ¿qué pasa? Todo va en picada. Es una elipse que los propios padres están afrontando, sienten y siguen teniendo esa emoción de Daniel va a poder, el psiquiatra lo ha dicho y aquí estamos. Apenas 2 meses después de ingresar a la Universidad de Columbia, Daniel comprende que ha dado un paso en falso, pero no se atreve a echarse para atrás. Persistirá. Entonces todo su cuerpo reacciona. Una gripa lo tira a la cama, lo enciende la fiebre, le llaga la garganta, los labios, el paladar, hasta el punto de no poder tragar. En una madrugada, su hermana Renata, que también vive ahí, debe llevarlo a urgencias. Apenas superado ese primer trance, Daniel mismo ve venir al gran monstruo. Alcanza a pedir auxilio, a acudir a los servicios psiquiátricos de su universidad, a decidir que debe abandonar las sesiones terapéuticas que durante la transición ha mantenido por internet con su médico en Bogotá, para reemplazarlas por un médico local. Entonces, es así que encuentra en Nueva York al doctor R, que de acuerdo con su psiquiatra en Bogotá, le aplica un tratamiento de choque que le aletargue las visiones paranoicas que empiezan a emerger en su cabeza. Daniel comienza a dormir profundamente. Durante 3 días apenas se levanta al baño o a comer algo. Ahora también sabe que los demonios lo persiguen en cualquier parte de la tierra. En octubre, el dilema de la familia es atroz. ¿Debe Daniel regresar a casa? Yo, su madre, opino que no es del caso que vuelva, porque será volviendo acobardado, triste, vencido, después de una batalla de 1 año que le costó para llegar a donde está, a vivir como un hijo de familia, a ser maestro de adolescentes, a resignarse a no hacer un estudio de posgrado. Así que ni siquiera le planteamos esa posibilidad. Él, mucho después lo sabré por sus hermanas, contempló devolverse, hizo cuentas de cuánto dinero le devolvería a la universidad, pero no se atrevió a tomar la decisión. Daniel pasa a ser tratado ahora, pues, por un nuevo terapeuta. Unos meses más tarde, hasta va a conseguir una novia. Parece bien, asiste a fiestas, a conciertos, a museos. En Navidad, su papá y yo vamos a visitarlo a Nueva York. Lo liberamos de esas comidas de estudiante baratas y lo llevamos a buenos restaurantes. Luce muy guapo con su nueva chaqueta de invierno. No lo sabemos, pero hasta imprime unas tarjetas con un diseño suyo, lleno de sofisticación, que dice Daniel Segura, administrador de arte, Universidad de Columbia. El futuro parecía encerrar entonces una promesa. Cuando nos despedimos de él, con un abrazo y un beso en esa visita, no sabemos que no volveremos a vernos. Entonces, siguen las esperanzas, los papás, la terapia, el tener a una hermana cerca, el tener aspiraciones de seguir dando clases, de seguir estudiando, de hacer su tarjeta de presentación y saber que él va a ser un administrador de arte, le da esperanzas. El siguiente párrafo marca una llamada muy breve que hace Piedad con su hijo. ¿Cómo va todo, Dani? La cara que veo detrás de esa llamada, de videollamada, esboza una sonrisa que alegra por un momento su semblante desalentado. Daniel dice, difícil, difícil, mamá. Algunas asignaturas son muy áridas. Leyes de Estados Unidos, mercadeo, contabilidad. Dani, ¿contabilidad? ¿Qué es ese horror? Sí, debo de tomarla, posiblemente hasta economía, con estudiantes muy adelantados. Su hermana Renata, que revisa el inglés de sus trabajos, me ha dicho que desmejoran en forma notable. Me pregunto con horror si Daniel puede estar perdiendo capacidades cognitivas por los medicamentos. Quizás sea la droga, me explica el doctor E,
después de la muerte de Daniel. Tal parece que su nuevo terapeuta no le regula periódicamente la dosis, como había sucedido siempre, sino que lo mantiene con una dosis bastante alta. Daniel también se queja con su hermana Renata, jamás ante nosotros sus padres. Se queja de sueño, de falta de concentración en la lectura y sus notas siguen siendo malas. Entonces, ¿qué noto aquí yo como lector? Pues que se sigue notando la variable del estrés. El estrés está detonando que se esfuerce tanto Daniel por cumplir con esa métrica, por esos rituales de universidad, de maestría, que lo tienen alterado. Entonces, él también dentro de su proceso, aquí me brinqué una parte, su proceso de posgrado le está pidiendo que se postule en museos para que haga como un tipo de valoración o de tesis. Entonces, él empieza a mandar cartas y cartas a los museos cercanos. Pero ¿qué pasa? Llegan una, dos, tres cartas negando la posibilidad de la pasantía. También Daniel debe de sumar un trabajo final, así que escoge hacerlo sobre el Museo Nacional de Colombia, de su misión, sus objetivos. El terapeuta que lo cita cada 15 días le recomienda a Daniel que le baje al estrés. Sugiere que haga la carrera en más semestres y que no se presione. Daniel nos consulta sobre esa decisión y nosotros, por supuesto, aceptamos y lo alentamos. En una de nuestras conversaciones, me cuenta que su psiquiatra últimamente ha llegado tarde a las sesiones. De hecho, el psiquiatra no acudió a la cita anterior. Así que muy afectado Daniel ha decidido no volver. Nos alarmamos. Le hablamos a nuestra hija Renata. Por Dios, consíguele un reemplazo. Ella nos cuenta días más tarde que el médico lo ha llamado varias veces para que regrese a terapia, pero que él ni siquiera le contestó las llamadas al psiquiatra. 2 semanas más tarde, logra una cita con la doctora C, aquella que nunca tuvo en sus manos la historia clínica anterior de Daniel. Entonces ya se va sumando el doctor R, el doctor N, el doctor E, la terapeuta psicóloga N, esta nueva doctora que le llaman doctora C. Entonces es una cadena y es una bola de nieve que se está haciendo cada vez más grande. Y el último detalle, que obviamente después de que sucede la tragedia se cuestionan, la última doctora no tenía en sus manos la historia clínica de Daniel. Y eso implica, es como desconocer totalmente al paciente y saber que estás dándole cosas que tal vez no necesita. Ya nos estamos acercando a una fecha que fue la del 14 de mayo, pero aquí todavía voy al día jueves 12 de mayo. Y esto es lo que pasa. El jueves 12 de mayo, en la mañana, me llaman a mi Piedad muy temprano de la Casa de América de España para anunciarme que había ganado el premio de poesía americana. Lo recibí en la amarga cama de mi convalecencia reciente, con una felicidad que atenuó mis dolores y, por supuesto, los primeros en saberlo fueron mi marido y mis hijos, incluido Daniel. Fue a media tarde, por una llamada que recibí de mi hija Renata, que me enteré que Daniel había fallado el examen de contabilidad. Ese amargo contraste entre mi éxito obtenido con el fracaso de mi hijo me hizo doler el alma. Me esforcé. Cuando logré comunicarme con él, en minimizar el hecho, en burlarme de la contabilidad, en hacerle ver que ni aún así iba a perder la materia, volví a repetirle con la intención de animarlo que él, que Daniel era un artista. Tú eres un pintor, Daniel, tú eres un dibujante, eres un artista. Pero Daniel me oyó serio, seco, sin convicción. Sin duda, su perfeccionismo, las exigencias que se hacía a sí mismo, habían desatado en él una frustración profunda. Entonces, en un último esfuerzo por subirle el ánimo, le hice una propuesta que nacía de una iniciativa de mi hija Renata, que como los dos estaban cansados, yo les invitaba a mi hija Renata y a mi hijo Daniel a hacerse un masaje en un spa por cuenta de mi premio ganado. Vayan al mejor spa de Nueva York, que ahora soy rica, les dije bromeando. Esa misma noche, Daniel fue a tomarse una cerveza con dos de sus compañeros del apartamento. Su compañera, Pamela, lo vio triste, desalentado, y le revolcó el pelo. Le hizo bromas, le recordó que ese fracaso de la materia no era grave,
pero ya se había desatado en Daniel la tormenta perfecta. A las 11 de la noche, una hora después de haberse encerrado cada uno en su cuarto, Daniel salió del suyo, tocó en la puerta de Pamela, entró con una sonrisa y le dio un fuerte abrazo y le dijo gracias por todo con una voz emocionada. Era una despedida. Daniel y su hermana pasaron toda la tarde del viernes, antes de esas cervezas, primero en el spa, en la piscina, luego en el sauna, después cada uno recibiéndose un masaje. Renata me cuenta que estuvieron hablando con mayor normalidad de su posible pasantía, de los cursos de verano, de algunas cosas del futuro, pero que a la hora de la cena, hecha para recibir a Camila, que llegaba también a Nueva York, su otra hermana con 6 meses de embarazo, lo vieron a Daniel cansado y abstraído. A esa misma hora, cuando le pregunté por teléfono cómo había estado todo, Daniel se mostró muy satisfecho. Antes de colgar conmigo, me dijo, gracias mamá por el masaje, con esa voz insólitamente llena de ternura que me puso al borde del llanto. Mi niño desválido, pensé, tan injustamente tratado por esta vida. El sábado, cuando recibí el aviso de que Daniel se estaba sintiendo mal y aceptaba ir a una clínica, recuerdo que se me arrugó el corazón y que después de darle la noticia a mi esposo Rafael, le dije estas palabras. Vamos a tener que ir pensando que Dani no va a acabar bien. Faltaban apenas 2 horas largas para su muerte. Entonces me senté en mi mullido sofá de siempre, donde paso muchas horas leyendo y recordé un cuento del escritor Raymond Carver. Parecía una tontería y algo dentro de mí produjo un pensamiento en apariencia absurda y fue el siguiente. Me va a llegar la cuenta del spa cuando Dani ya esté muerto. ¿Qué tal? Hasta aquí hago una pausa. Están las horas ya así a cuentagotas. El viernes la mamá se comunica con él en una videollamada, lo alienta, pues no te fue bien en contabilidad, no te preocupes, tú eres un artista, tal vez los números que no pesan en tu vida y en tu vocación. Él se va al spa, se lo invita a la mamá, va la hermana, platican, también se va a echar unas cervezas con sus compañeros de apartamento, le da un abrazo a Pamela y le dice gracias por todo, a su mamá le dice gracias por el spa, entonces sabe Piedad que algo está pasando y justo le dice a su esposo, vamos a tener que ir pensando que Dani no va a acabar bien. Imagínense esas palabras, te estruja el corazón. Y aquí, ¿quieren compartir algo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces sigo compartiendo la pantalla y dice, Piedad se pregunta, ¿qué me hizo anticipar la muerte de Daniel de esa manera contundente, brutal? Algunos dirán que el vínculo entrañable con mi hijo, el nexo maternal que crea una comunicación que puede rebasar las fronteras de tiempo y espacio. De hecho, alguna persona cercana, proclive al pensamiento mágico, me aconsejó, cuando me vio dolorida por el viaje de Daniel a Nueva York, que lo abrazara en la distancia, que lo acariciara imaginariamente y lo consolara de sus posibles pesares. Y eso hice algunas veces. Creo, en cambio, que una empatía profunda con mi hijo me hizo saber que no resistiría otra crisis, que su cansancio, después de 8 o tal vez más años de lucha, era insuperable. Daniel durmió la noche del viernes en el apartamento de un vecino y amigo de Renata que estaba de viaje. El sábado bajó temprano a desayunar y todos lo notaron abstraído, pero la explicación que dio Daniel era que estaba rendido de cansancio. Mientras mis hijas salieron a llevar a una clase de español a mi nieta Miranda de 3 años, Daniel se duchó y salió a tomar el tren hacia su casa. Cuando Renata se enteró, lo llamó preocupada y Daniel le dijo que no se sentía bien, pero que iba a descansar un rato y que hablaban en la tarde para ponerse de acuerdo en ir a un concierto. Mis hijas se angustiaron, Camila y Renata. A una segunda llamada de Camila, que le preguntó si quería que lo llevara al hospital, Daniel respondió que sí. Ya había llegado a su apartamento. Ya vamos por ti, Daniel, le dijo mi hija Renata. De Brooklyn a Manhattan se demorarían mínimo 45 minutos. Fue entonces cuando me llamaron.
cuando me enteré de que estaba mal, cuando dije que debíamos hacernos a la idea de que su final no iba a ser bueno. A las 12:45 de la tarde, yo le escribo a Daniel por el sistema Skype. Daniel, ¿estás ahí? Hijo, lindo, no desesperes, ya van tus hermanas por ti. Yo no podía saber que a esa hora, que era la 1:45 de la tarde en Nueva York ya, él, Daniel, ya había saltado al vacío. Por lo visto, a Daniel no le alcanzaron mis abrazos. Entonces, la metáfora de que le habían sugerido, aunque estés lejos, aunque Daniel esté en Nueva York, abrázalo y esas fronteras del tiempo te van a poder cruzar. Ese pensamiento mágico, tus deseos, tu conexión con tu hijo la va a sentir y ella lo dice de una manera hermosa. Yo a las 12:45 de Colombia le digo, Daniel, no desesperes, ya van tus hermanas por ti. Y era la 1:45 en Nueva York y él ya había saltado al vacío. A Daniel no le alcanzaron mis abrazos. El examen forense reveló 2 meses después que no había trazos de medicación en el cuerpo de Daniel. Comprendemos, pero no del todo. ¿Dejó Daniel de tomarse el antipsicótico como una medida práctica para vencer el sueño y el aletargamiento en la temporada de exámenes? ¿O lo hizo por rebeldía, para probarse que podía, por fin, evitar ser derrotado, para atentar a la muerte? Daniel alcanzó etapas completas de normalidad, de plenitud, de felicidad. Eso me dijo su doctor la persona que tal vez mejor lo conocía. Pero al dejar la medicación, sus pensamientos se disocian, se alteran. Y eso le pasó a Daniel. ¿De qué tamaño es el dolor del que se despide de sí mismo? Daniel, mi hijo, amaba su cuerpo, lo cuidaba, lo llenaba de mimos, lo vestía con esmero. ¿Acaso sintió dolor al saber que lo abandonaba? Pero Daniel también debía odiar aquel cuerpo que lo traicionaba, que lo agredía, que lo exponía al miedo, a la confusión, al delirio, y que de forma solapada lo hacía diferente a los demás, frente a los que se veía forzado a representar serenidad y cordura. Y muchas veces debió odiar la vida, esa que tanto amaba, por haberlo escogido a él, precisamente a él, para sacrificarlo. Ya Daniel no tendría que enfrentar responsabilidades agobiantes. Ya no tendría que guardar un secreto, ni sonreír de manera forzada, ni tendría que ser exitoso a pesar de sentirse lejos de todo o temeroso de todo. Ya no tendría. Comprender de qué magnitud sería la liberación de Daniel quizá le dio la paz momentánea y la fuerza para abandonarse y abandonar este mundo. Dicen que así como el dolor físico extremo puede hacer perder conciencia del espíritu, así el dolor espiritual puede hacer que olvidemos el sufrimiento del cuerpo. Quiero pensar, como el médico, que Daniel no dio conscientemente estas batallas. Quiero pensar, con Renata, con mis hijas, con mi esposo, que Daniel no saltó, sino que voló en busca de su única posible libertad. Todo suicidio encierra un mensaje para los que se dejan atrás. Los que los quisimos no sabremos jamás hasta dónde cupimos en sus últimos pensamientos, ni qué palabra alcanzó a musitar para nosotros. Releo los chats de Skype y Daniel me escribía cosas muy lindas con emoticones. Yo lo amaba, lo cuidaba, de esa manera elemental y sin embargo entrañable. Dani, no bajes las escaleras. Dani, te encargué un libro por Amazon. Dani, mejor no te lleves el carro. Dani, te traje las vitaminas. Dani, ponte bufanda. No te resfríes. Dani, ¿quieres un sándwich? Dani, no dejes las verduras. Si quieres, yo te ayudo a revisar el trabajo. Dani, te hago un masaje. Pero ningún amor es útil para aquel que ha decidido matarse. En el momento definitivo, el suicida solo debe pensar en sí mismo para no perder la fuerza. Incluso, una de las razones para escoger ese final es que nuestro cariño le pese demasiado. Y aquí termino. Pero en la pelea que dio la luz con las sombras, esas ganaron. Cuando mis hijas quisieron hacer el cruce que llevaba a su casa, hasta donde corrieron para salvarlo, se encontraron con la calle acordonada. Como siempre, todo en la vida es una cuestión de tiempos. Uf,
y la calle estaba acordonada. ¡Ay, qué triste! ¿Qué les pareció? Carmen, ¿has leído los demás videos? ¿Sí te pusiste como al corriente o te cayó esto de sorpresa? No, sí me puse al corriente, pero es muy crudo. Este libro, la verdad, me pegó mucho porque yo creo que, híjole, muy fuerte, muy fuerte para Isabel, una madre. Está muy fuerte, muy, muy. a respirar. Cierto, a respirar. Gilberto, cuéntanos un chiste, Gilberto. No, estas son cosas muy fuertes y quiero decirles que ustedes como mujeres tienen mayor fuerza emocional que los hombres para este tipo de cosas. Las que viven este tipo de cosas, que son muy, muy fuertes, digo, está muy difícil saberlo, pero Ujú. hemos sabido de muchos casos. Una comadre Sí, nuestra se suicidó Ay, no. teniendo una familia hermosísima. sí. Y hacía 2 días que habíamos estado mi esposa y yo con ella, Uf. platicando, y las amigas habían estado ese día con ella, todas las comadres, y ella tratando de aparentar total tranquilidad cuando ella ya había tomado la decisión. Imagínate. Es muy No, no, no. fuerte, es muy Sí, fuerte. También el pediatra de mi nieto también, y lo escribió en Facebook, lo escribió todo lo que sintió por quererse quitar la vida, teniendo dos hijas preciosas, una esposa, pero como él dice, hay dentro de nosotros algo que no puedo luchar con eso. Por Sí, eso no los comprendemos a ellos. exacto. Y yo creo que se les está dando como la libertad que se merecen, porque han sido muchos años de lucha, que solo ellos saben los demonios con los que están luchando, ¿no? Con los que se están enfrentando y todo es cuestión de tiempo. Podrías estar recibiendo todo el cariño, pero la frase final que termina diciendo, tal vez el amor que les dimos pese demasiado. Ujú, Entonces, ujú. ellos ya no quieren hacer sufrir, por así decirlo, a las personas que los rodean, ¿no? Y ellos menos, ellos tampoco quieren ya sentir esa carga de no soy igual que los demás, ¿no? Ya no puedo con esto. Entonces, ella le hace este homenaje muy bello, creo que se convierte en una clara conversación que tenemos que tener y en solidaridad. Yo creo que solidaridad es empatía, es observar cuántos no hemos estado como viendo a gente que por su propia personalidad parecen muy introvertidos, pero tal vez están ocultando algo, ¿no? Es un mensaje oculto de qué viven. Entonces yo creo que un simple hola, una mirada, un buenos días, ¿cómo estás? Hacerlo sentir como ocupas un lugar importante en este mundo puede ser la diferencia a tiempo, ¿no? Yo cuando daba clases veía estudiantes que decía, híjole, los veo sentados con una mirada que me dice algo distinto, o sea, como algo están pasando en casa. Y ahorita las Perdidos. escuelas están Ujú, perdidos, las escuelas se preocupan muchísimo, hasta el cansancio, de poner ayuda psicológica 24 horas los 7 días de la semana. O sea, es ujú. absurdo y pareciera absurdo, pero es necesario y crees que no se utiliza y dicen que sí, que hay muchas llamadas de no me siento bien. Y ese simple hecho de no me siento bien es como, ok, déjame te escucho. ¿Qué necesitas? Te replantean una solución, te ponen muchas herramientas, cosas que te hagan pensar y que te saquen las preocupaciones, ponte a cantar, habla por teléfono, haz ejercicio, ten una conversación sincera con tus papás. Entonces siento que estamos muy a tiempo de que pues la psicología, lo emocional, la inteligencia emocional se reactive y nos preocupemos por ella, tanto jóvenes como nosotros adultos, porque por más que nos rodeen las personas que nos quieren, podemos ser los mejores actores de la vida, ¿no? Ujú. fíjate que una psicóloga amiga de nosotros, bueno, es Ujú. la psicóloga de una nieta, nos dice que en las escuelas deben tener mucha vigilancia del comportamiento de los niños por el bullying. El bullying dice que es un factor importantísimo en la decisión de, Sí, no nomás del suicidio, ¿no? De otros comportamientos, sí, y a veces los padres no hacemos caso, no leemos lo que los hijos nos sí, están diciendo, Ujú. sí, y los maestros tampoco, ¿sí? así No están es. capacitados
para leer eso que está sucediendo, ese comportamiento, ¿no? Exactamente. Y podemos poner nuestro granito de arena, conversando, platicando y que no nos gane pues no sé, a lo mejor el cansancio de decir, es un buen momento para platicar, es un buen momento para decir cómo te va en tu día, en lugar de estar diciendo, no me ocupa, no, sí te ocupa. O sea, a los hijos hay que estorbarles, a los nietos hay que estorbarles, porque el estorbarles siento que es como me quieren, ¿no? A su manera. Un día escuchaba esa conversación con los adolescentes, a veces queremos explotar con ellos y somos tan tajantes en los permisos, nos reniegan, se enojan, a veces no nos comprenden como papás o las reglas que les ponemos, pero eso es ponerles límites. Y si tú les pones límites, esos límites y esas paredes simbolizan cariño, o sea, se preocupan por nosotros. Entonces, y ojalá estemos a tiempo de cualquier cambio y modificación, hacerlo. Entonces, sí, creo que terminé con algo nostálgico, disculpen, pero Bastante sí tenemos fuerte. todavía, 3 semanas, 4 semanas de diciembre para levantar el ánimo con mejores lecturas personales, no cabe duda. Con esto nos quedamos, que diciembre sea un mes divino para ustedes, que la pasen muy bonito y si me honran con su presencia, me encantará verlos el 20 de enero. Yo les recuerdo a mitad de enero, los saludo, nos escribimos, pásenla muy bonito y el 20 de enero igual, martes, miércoles de 10:30 a 11:30 nos seguimos viendo para ver si cumplimos la meta de un libro por mes. ¿Sale? Claro que sí, Eli. Claro Muchísimas Nos que dará sí. mucho gracias. gusto que Gracias Pasen por feliz sigamos. estar. Adiós, Navidad. Ali. Pasen Bye, Un feliz abrazo a fiestas todos. a y Igual, gracias todos. por Feliz estar. Navidad. Bye, Cuídense bye. mucho. gracias. Bye, Hasta bye, bye. luego y Gracias. sigo Hasta a luego. sus órdenes Un en el abrazo. chat. Bye. Gracias, Ali. Abrazos. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias, Giovanna. Y cuídense mucho. Gracias por Sí, estar. gracias. Saludos.